24 horas. Radio Nacional de España. Y aquí en los medios, en los informativos, hablamos de cifras, pero detrás de cada una de ellas hay una historia. En La Palma afrontan el cuarto día de erupción. Sin saber lo que va a durar esta crisis volcánica, los vecinos empiezan ya a acusar la tensión que viven al ver los estragos que ese volcán, que esa lava está provocando a su paso. Quiero que escuchen lo que nos contaba anoche en el especial desde Tajuya, en el especial 24 horas, el párroco del Paso, Domingo González. Porque a mí una de las cosas que me está preocupando estos días, y sobre todo desde anoche, que estoy notando que la gente se está desinflando, apagando, y así no vamos a ninguna parte. José Luis Pedreira, coordinador científico de la Estrategia Estatal de Salud Mental. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Se apagan. Notaba que los vecinos se iban poco a poco apagando. Hay desplegados un equipo de psicólogos en la isla para atender a quienes lo han perdido todo, pero ¿qué se les puede decir? ¿Qué le puede decir uno a personas como ellos, que afortunadamente no han sufrido daños personales, pero que los daños psicológicos, los daños morales y también materiales son tan grandes? Lo fundamental es escucharlos, porque tienen mucho que contar. Son ellos los que dan valor a las pérdidas y por lo tanto están jugando a lo que es su pérdida. Y como ellos dan el valor a esa pérdida, es obvio que hay que escucharlo para poder intervenir de una o de otra manera. ¿Cómo se trata con desgracias como estas, en las que toda una isla, ¿no?, golpeada por una tragedia material, casas perdidas, campos, toda la vida trastocada? Hace falta un equipo de muchas personas bien preparadas para atender este tipo de emergencias que son distintas, ¿no?, a otros, traumas que pueden producirse. Sí, lo fundamental es que de una u otra manera aparece un duelo, y es un duelo real. Un duelo real. No es que se haya muerto alguien, en La Palma no se ha muerto nadie, afortunadamente, y ojalá siga así, pero se han perdido todas las posesiones de lo que vivían, los animales, lo que tenían plantado, y por lo tanto lo que pone en tela de juicio es su vida, cómo va a ser su vida, y en ese cómo va a ser su vida es un futuro que se les viene encima, por eso pesa tanto en algún momento. En el primer momento es la inmediatez, hay que solucionarlo, y ya digo, hay que escuchar sin más, y una vez que haya pasado todo esto, una vez que hayan rellenado los papeles para pedir las ayudas que sean pertinentes, porque hasta ese momento ellos están preocupados de intentar solventar todas estas cosas. Quizás será a partir de ahí cuando empiecen a aparecer los síntomas reales más de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en un primer momento lo que aparece como duelo, ¿verdad?, pues es una cierta insensibilidad, un cierto anhelo que se mezcla con rabia y se expresa con rabia. Esas son las primeras dos fases del duelo. Pero lo que es importante es que a lo largo de toda esta etapa puedan realizar las tareas que tiene el duelo. Hay unas tareas mentales que tienen que hacerse, y esas tareas son los que los profesionales de la salud intentan realizar. Por ejemplo, la primera tarea, la primera fase es aceptar la realidad de pérdida. Se ha perdido, ha sido un accidente, y claro, lo que sí que sabemos es que siempre es más difícil aceptarlo cuando es una situación aguda, cuando hay una situación de incertidumbre y de impotencia. Eso lo sabemos de una manera clara. El segundo es que hay que trabajar ya las emociones fundamentales, sobre todo el dolor interno, el dolor que tiene cada una de las personas. La tercera fase, la tercera tarea que hay que trabajar en el duelo es adaptarse a la pérdida. Es decir, de una o de otra manera, lo que se ha perdido no retorna. Se volverán a tener otras cosas, pero no retorna. Y por fin, la cuarta tarea que hay que hacer es ya recolocar las emociones, y una vez recolocadas, continuar viviendo, ¿no?
Decía ayer el párroco del Paso, Domingo González, que el problema y la solución tiene que ir de los propios habitantes de La Palma. Tengo la sensación de que sin ejercer la profesión de la psicología, de la psiquiatría, personajes así en sitios pequeños como el párroco ejercen también una función sanadora, ¿no? De alguna forma, a la hora de escuchar esos sentimientos, ¿no?, que pueden tener esos vecinos para superar ese shock. Claro, porque son los líderes naturales. En salud pública, los líderes naturales son absolutamente fundamentales. Son tremendamente fundamentales porque son los que hacen de altavoces, son los que frenan las acciones raras, son los que dan sentido de convivencia y de vivencia de la comunidad, los que les dan una cierta continuidad. Y esos líderes naturales, los maestros, los médicos del pueblo, los párrocos, pues son verdaderamente unas personas muy señaladas, ¿no?, para poder liderar de una o de otra manera esa posibilidad de cambio y de adaptación. En las últimas horas hemos visto cómo esa lengua de lava se ha ralentizado. Eso ha dado la oportunidad a muchos vecinos de volver. En 15 minutos han tenido que sacar sus pertenencias y José Luis, llama la atención que sobre todo se llevan fotografías, recuerdos personales, porque para ellos es importante, ¿no? Más allá de lo material, de la pérdida inmensa que supone perder la vivienda, perder las tierras, los cultivos, llevarte esos pequeños tótems, hitos, recuerdos personales, también puede ejercer una función sanadora, ¿no? Claro, pero todos cuando tenemos una casa, lo vamos ornamentándola y personalizándola de acuerdo a nuestras propias experiencias, a nuestra vida, a nuestras relaciones, con los regalos que nos han hecho, con las reuniones familiares que hemos tenido y que son las fotos. De hecho, una de las cuestiones fundamentales, por ejemplo, para elaborar un duelo, son las fotos. Ese recordar, ese ver las fotos, pues se hace de una gran potencia para poder superarlo, ¿no? Y esos recuerdos son los que articulan lo que se ha perdido y por lo tanto lo que dentro de las tareas llamábamos adaptarse a la pérdida. O sea, hemos perdido la casa, como bien comentabas, pero de una o de otra manera he rescatado mis recuerdos. Una forma de llevarnos, ¿no?, el pasado con nosotros y tener cierto apoyo. Me imagino que en esas fases del duelo que comentas, en este caso hablamos de pérdidas materiales, no sé si es comparable a la de un ser querido que sabes que nunca va a volver, porque estas personas, pues con las ayudas pueden tener la esperanza de conseguir tener una casa. Es verdad que el daño es tremendo, pero hay distintas cualidades, ¿no?, en esas dos pérdidas, la de lo material y la de lo personal. Sí, por supuesto. Pero en lo material, decía una mujer de La Palma también, la oí accidentalmente, no sé si cuando venía en el coche o algo así, dice, sí, a lo mejor nos reconstruyen la casa, pero ya no es la mía. Tendrá la casa, le podrán dar para unos animales que ha perdido, pero no son la de ella, porque la de ella ya se ha perdido. La de ella se refiere a la que tenían sus padres, a la que tenían sus abuelos, al campo que tenían plantado y a los animales que les daban de comer, ¿no? Esa situación es muy importante saberla escuchar, que aunque les restituyamos lo material, lo mental sigue estando presente como pérdida. Además, estos días que hemos estado allí, José Luis, Sandra nos ha traído, y el equipo de profesionales de esta casa, el sonido, el rumor tremendo de esa amenaza que está allí, que sigue tan activa. Y eso ha generado una incertidumbre, ¿no?, al menos en toda la parte de la isla hacia donde ha ido esa lava. Esa incertidumbre, ese sonido de saber que la amenaza está permanentemente ahí durante horas, no sabemos cuánto tiempo puede estar, eso también es difícil de gestionar, ¿no? Puede provocar, me imagino, problemas de sueño, problemas que llega un momento en el que los nervios, como diríamos los que no entendemos esto, están de punta. Sí, claro, pero eso son las formas de expresión ante una situación de estrés. Es decir, lo que ha ocurrido es exponerse a una situación de estrés agudo, afortunadamente agudo, y esperemos que sea agudo. Pero claro, hablar ya de 3 meses
hasta 3 meses posiblemente de demora, ya empieza a ser un poco crónica la situación. El peor estrés es el estrés crónico siempre, porque aunque sea de muy baja intensidad, es muy letal en los funcionamientos. El estrés agudo te dura un momento, pero te puedes adaptar rápidamente. ¿Y cómo te adaptas? Ahí están las formas de expresión. Pues se alteran los sentimientos, y los sentimientos son el llanto, la tristeza, el enfado, a veces autorreproches, ¿verdad? La impotencia, la cierta insensibilidad. También aparecen datos somatizados, ¿verdad? Y los datos somatizados, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, dolores, mareos, sobre todo la cefalea, la sensación de mareo, ¿verdad? Luego están situaciones cognitivas de confusión. Uno hace como que pierde un poco la noción del tiempo, la noción del antes, del después, de todas estas cosas. Y por fin quedan también unas expresiones comportamentales, que son la irritabilidad o el aislamiento social, el desasosiego, la fácil distracción, la dificultad de atención. Toda esa situación es como se expresan, y se irán expresando paulatinamente y por etapas todas estas maneras de presentarse. Y en base a eso, y en base a cómo lo verbalicen, cómo lo hablen estas personas, se les podrá ayudar para elaborar las tareas que decía al principio. Qué interesante y qué necesario, ¿no? Esa tarea de los psicólogos y de las personas que acompañan, también tarea enorme, porque estamos viendo los grandes, ¿verdad? Los grandes servidores públicos, bomberos, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, trabajando allí, también los científicos, pero qué importante, ¿no? Cuidarnos también por dentro a todos los que están sufriendo la erupción de ese volcán en La Palma. Totalmente. Decía Freud, y esto es muy, muy importante, porque mucha gente puede pensar que es que detrás de esto va a venir la depresión, y no, hay una diferencia clara entre duelo y depresión, y eso lo expresaba muy bien Freud. Dice, en el duelo lo que parece que es una catástrofe es el mundo, mientras que en la depresión el que es una catástrofe es uno mismo. Y aquí se ha confundido la catástrofe del mundo totalmente roto, quebrado, ¿verdad? Por la lava y por las explosiones, con que el mundo tienes que hacer tú también el duelo de esa situación, ¿no? Pues José Luis Pedreira, coordinador científico de la Estrategia Estatal de Salud Mental, gracias, y esperamos que los palmeros puedan recuperar su mundo muy pronto. Espero que sí, vaya para ellos la solidaridad. Hoy he dedicado todo a ellos, que creo que es muy importante, y es muy importante precisamente porque son ellos los que son los actores y los sujetos. Gracias, José Luis.